el mercado es el mundo. O sea, no podemos pensar que el mercado es un solo país. El mercado es exactamente todos los países que tienen acceso a Internet, tanto como proveedores, consumidores o intermediarios. Entonces, nuestras regulaciones deben estar preparadas para ese gran reto. ¿Y cómo pueden estar preparadas? Bueno, en primer lugar, los países deben tener regulaciones y decisiones de política regulatoria. Ojo, las decisiones de política regulatoria son las resoluciones que emite cada órgano, ya sea de competencia, de consumidor, porque con cada decisión uno va modelando el mercado. Y por eso en realidad implica una decisión sobre política regulatoria, implica las normas que se van a establecer en el futuro para todos los proveedores en ese tipo de producto o servicio. Estas decisiones y estas regulaciones deben estar armonizadas, o deberían, en la medida de lo posible, con el entorno internacional. Porque si un país impone demasiadas restricciones al comercio electrónico, en realidad va a generar una serie de complicaciones para los proveedores que están en todo el mundo y para sus propios consumidores que van a querer contratar con estos proveedores. Entonces, van a ser barreras de acceso. También la regulación tiene que ser bien pensada porque también se puede convertir en una barrera a la innovación. Y lo que queremos precisamente es que exista innovación. También es importante que se tenga en cuenta la armonización de las buenas prácticas a nivel internacional, ¿no? Y acá hay un punto muy importante. Las grandes empresas de comercio electrónico están a favor de que existan buenas prácticas y de que los consumidores no se vean afectados, porque precisamente el valor reputacional es una variable importantísima, ¿no? Justamente la semana pasada tuve una reunión con Juan Pablo muy preocupado por la regulación de estos portales que ofrecen paquetes turísticos a través de Internet. Y uno dirá, pero ¿por qué un proveedor está preocupado en que exista regulación y que la autoridad sobre consumidor y competencia sancione las malas prácticas? Cuando en realidad los proveedores pues deben querer que el Estado se inmiscuya en lo más mínimo para poder hacer lo que quieran. Pero eso no es cierto. Hay que recordar que, por ejemplo, las normas sobre competencia desleal fueron impulsadas por los propios empresarios. ¿Y por qué los empresarios deberían o quisieran o estarían interesados en impulsar buenas prácticas y un control estatal? Porque si es que se generaliza la mala práctica, entonces se cae todo el sistema. El consumidor va a desconfiar de ese modelo de negocio. Se van a elevar los costos de transacción y va a buscar otras vías. Por eso es fundamental y crítico para la autoridad asegurar la legalidad y la seguridad del comercio electrónico. No solamente para confianza de los consumidores, sino para la sostenibilidad del propio sistema. Y eso es algo que, por lo que he visto, las agencias que están acá invitadas tienen sumamente claro y es sumamente importante. Entonces, los proveedores importantes están interesados en tener un marco regulatorio sólido, pero que no impida la innovación y que no se convierta en una barrera de entrada a nuevos proveedores. En segundo lugar, los propios empresarios también están a favor de estas buenas prácticas y que se generalicen estas buenas prácticas a nivel internacional, porque como les menciono, el mercado es internacional. Y también están muy interesados en las facultades de investigación y sanción que tengan las distintas agencias, ya sea de competencia o de protección al consumidor a nivel internacional, porque en realidad, si una empresa cuida su atención al consumidor, tiene mucha transparencia, cumple con todas las regulaciones, se encuentra en desventaja respecto de la empresa que no cumple con regulación alguna, no defiende los intereses de los consumidores y desaparece la semana siguiente dejando a varios consumidores en el aire y desprestigiando a todo el sistema, ¿no? Entonces, en realidad, acá hay puntos de conexión importantes entre el Estado y el sector privado. Y sí, el esquema de corregulación me parece el más apropiado también. En el ámbito de la PEC, el Perú está presentando varias propuestas también en temas de corregulación, ya sea en entornos digitales y en temas
publicitarios también, y en realidad es una variable crítica. Respecto del tema que nos ocupa el día de hoy, en mi país, que como pudieron ver en el cuadro que presentó el profesor Yoshida, tiene la barra del Perú, era la más grande de todas. No, mentira, no la vi. No sé, se perdió, creo. No era muy grande que no entraba, creo, en el cuadro. Bueno, en realidad, pues en el contexto internacional todavía no somos jugadores, digamos, tan importantes, pero la economía peruana está abriéndose al mundo y ese ha sido en realidad uno de los factores que explican el crecimiento que hemos tenido en los últimos años. Y por eso en los acuerdos de libre comercio, de cooperación económica, por ejemplo el que tenemos con Estados Unidos, que no sabemos cuánto tiempo va a durar, pero bueno, ahí hay también un apartado importante sobre comercio electrónico. Sobre este punto, el Indecopi tiene el criterio de que es competente para las prácticas que tengan efecto en el territorio peruano. Es decir, no solamente la autoridad peruana será competente cuando el contrato o la relación de consumo se configure en el Perú, sino puede configurarse en otro país, pero puede tener efectos en el territorio nacional. Y si tiene efectos en el territorio nacional, la autoridad peruana va a tener competencia. Ahora, acá hay un punto muy importante, porque si bien la ley señala y reconoce la teoría de los efectos, en la práctica el Indecopi tuvo algunas opiniones dispares. Por ejemplo, en un criterio anterior se decía, las empresas que están domiciliadas en el extranjero no pueden ser consideradas como administrados porque no van a poder hacerse responsables por las eventuales sanciones o medidas correctivas que imponga el Indecopi. Pero el Tribunal de Protección al Consumidor del Indecopi ya ha establecido un criterio claro en el sentido de que no importa el domicilio de la empresa que haya brindado un servicio al consumidor y este servicio haya tenido efectos en el territorio peruano. Ya el tema de la tramitación del procedimiento o el cobro de la multa ya será un problema que tendrán que ver y del cual tendrán que ocuparse las áreas especializadas en esa materia. Pero basta con que este servicio tenga efectos en el territorio peruano, como ocurrió en ese caso, que se trató de un curso que se daba por internet a distancia, y el curso estaba dirigido a los peruanos y se ejecutó en el Perú, pero las empresas no tributaban ni tenían domicilio procesal ni fiscal en el territorio peruano, incurrieron en una infracción que fue tramitada y sancionada. Ahora, el tema de la tramitación y el cobro de las multas es un tema ya de implantación. Por ejemplo, hubo un caso judicial en el que una empresa no estaba domiciliada en el Perú, pero tenía marcas registradas. Era una empresa de automóviles muy reconocida, sobre todo por un logotipo que tienen en el carro, un emblema que tienen en el auto, que en realidad uno compra ese auto básicamente por el emblema. Y lo que hizo el Poder Judicial en el Perú es, bueno, a ver, ¿tienen bienes en el Perú? No tienen, no tenían activos, no tenían bienes físicos en el Perú, no tenían ahorros, no tenían ingresos. Bueno, lo que hizo fue ordenar un embargo sobre la marca, que sí la marca la tenían registrada. Entonces los directivos de la empresa dijeron, bueno, no hay ningún problema, la marca, ¿cómo van a ejecutar? ¿Qué? ¿El Perú va a fabricar ese tipo de autos? No. Bueno, todos los autos que venían al Perú, en la aduana, eran revisados por las autoridades y se les quitaba el emblema. Y ese auto sin emblema no sirve para nada, ¿no? O sea, sí sirve, pero no tiene el mismo valor. Al día siguiente, notificada esta resolución, bueno, vinieron acá, bueno, ya siento a Colombia como mi país, bueno, fueron al Perú, y hicieron un arreglo, y bueno, pero en realidad es un tema de implantación, de ejecución, pero legalmente, por lo menos en la legislación peruana, sí es posible tener o que estos proveedores tengan responsabilidad, ¿no? Respecto de las afectaciones que hayan tenido o que hayan generado a los consumidores. Entonces, dicho esto, es importantísima también la colaboración entre agencias, ¿no? Qué importante sería, por ejemplo, contar con la colaboración de una agencia de un país donde se viene tramitando un caso y esta agencia nos ayude, por ejemplo, a notificar una resolución, ¿no? O ayude a tener mecanismos para ejecutar una eventual sanción.
Eso en realidad nos haría tener dientes, como se dice en el Perú, ¿no? Nos haría realmente empoderar a la autoridad para que pueda hacer efectivas las sanciones y realmente tratar de reprimir estas prácticas que no son ejecutadas, como les menciono, tanto por las grandes empresas, sino por las pequeñas empresas, disruptoras en algunos casos, que vienen a competir en el mercado. En la actualidad tenemos los fenómenos de las fintech, estas empresas de intermediación financiera, el tema de las bitcoins, las criptomonedas, que nos van a abrir una serie de retos transfronterizos muy importantes y tenemos que estar totalmente a la altura de estas nuevas coyunturas. Bueno, solo ya para ir concluyendo y a modo de conclusión quería expresar unas ideas sumamente importantes, unas reflexiones finales. En primer lugar, es vital la información que se le brinde a los consumidores. Me pareció muy importante los videos que presentó el doctor Puentes sobre sensibilización a los consumidores, de cómo deben realizar las transacciones en el comercio electrónico, estos consejos tan importantes. A veces, por ejemplo, el consumidor se ve afectado no por una práctica de la empresa proveedora, sino porque realiza una transacción en una conexión Wi-Fi no segura, o su computadora tiene un virus, ¿no? O entra a una cabina de internet cuya computadora tiene un virus también. Entonces ahí hay un problema de cuidado del propio consumidor. Entonces nos corresponde a nosotros como autoridades brindarles a los consumidores la información necesaria para que hagan transacciones que realmente satisfagan sus intereses. Segundo punto importantísimo, reforzar la legalidad y seguridad de las transacciones electrónicas, ¿no? Del comercio electrónico, del e-commerce, ¿no? Que efectivamente el proveedor se haga responsable por lo que está contratando. En ese punto, por ejemplo, el derecho de retracto, que también lo tienen acá en Colombia, es sumamente importante y vital. En tercer lugar, es fundamental armonizar las distintas legislaciones sobre competencia y protección al consumidor, sobre todo a nivel regional, para no frenar la innovación ni el comercio internacional. En realidad, el comercio electrónico y las economías colaborativas son un elemento fundamental para que nuestras economías se desarrollen y nuestros ciudadanos tengan un mejor nivel de vida. Otro punto importante, aparte de la armonización, la colaboración entre agencias. Colaboración en investigación, ¿por qué no? Bueno, eso es una idea suelta, ¿no? En tramitación de casos, de eventuales casos, en compartir información, ¿no? Eso es también fundamental. Y finalmente también la corregulación con la industria, el establecimiento de buenas prácticas que se vayan a emplear a nivel internacional, que todas estas empresas como buena práctica tengan su libro de reclamaciones, que atiendan los reclamos de manera inmediata, que brinden toda la información necesaria para que el consumidor tome una decisión realmente adecuada a sus intereses. No olvidemos que la tecnología que manejamos ahora en realidad viene cambiando en cada momento. Este documento de agenda digital que Indecopi va a lanzar este lunes fue culminado en diciembre del año pasado. Y ya al día lunes necesita una actualización, porque han pasado cosas en el mundo de la tecnología y de la regulación que hacen que el documento anterior deba ser actualizado. Igual el documento es importante, igual va a servir como una guía, igual tiene parámetros y guías de actuación, pero en el lapso de unos 3-4 meses, ya se ha desfasado un poquito con la realidad, ¿no? Nosotros, como agencias, tenemos también, y este es un último punto y un punto muy importante, que investigar y entender estas nuevas tecnologías, entender estos modelos de negocio. Por ejemplo, se hablaba que en estos temas de economía compartida o colaborativa, la frontera entre lo que es un consumidor y un proveedor es sumamente complicada, porque yo, por ejemplo, alquilo una casa, un departamento, mediante una plataforma de economía colaborativa, ¿no? Ojo, yo cumplo con todas las regulaciones, pago impuestos, pero estoy siendo un proveedor, ¿no? Entonces, como bien lo señaló la Unión Europea, tenemos que
determinar en primer lugar la habitualidad. Todas nuestras normas de protección al consumidor señalan que la habitualidad en la práctica es un elemento fundamental para saber si es que estamos ante un proveedor o no. Si alguien vende un producto una sola vez o vende su carro, no estaría siendo un proveedor. Pero si tiene una vocación de permanencia y tiene un anuncio en una de estas plataformas, ya es un proveedor. En segundo lugar, el volumen de negocio. Hay que ver si el volumen es importante o no para ver si es que estamos ante un proveedor o no. Y en tercer lugar, hay que ver hasta dónde llega la responsabilidad de la plataforma y dónde llega la responsabilidad del proveedor o consumidor. ¿Eso cómo se logra? Mediante estudios, investigaciones. La semana pasada revisé un documento, una investigación muy importante de Profeco sobre libre competencia vinculada a economía digital. Y en realidad fue un documento muy enriquecedor. Tenemos que fomentar estos estudios, y si son estudios en los que participan los distintos países, las distintas agencias, van a estar mucho más enriquecidos. Bueno, les recuerdo, mi nombre es Abelardo Aramayo, mi correo electrónico es aramayo@indecopy.gov.p. A su servicio, encantado de estar con ustedes acá. Muchísimas gracias. Excelente, Abelardo, muchas gracias por tus propuestas, tus observaciones, una que otra idea disruptiva por ahí interesante. Vi a Fidel tomando nota, no sé, de algunas ideas que tienes interesantes, y lamentablemente creo que la confesión que hiciste sobre el tema del sitio de hospedaje, aquel que utilizas, hizo que perdieras un par de seguidoras por ahí en el auditorio, pero de resto, digamos que todo fue un aporte magnífico. Muchas gracias. Yo les quiero contar algo a mis panelistas, porque todos son extranjeros, entonces seguramente ellos no lo han notado, no han caído en cuenta, pero seguramente con un par de días más lo tendrán claro. Los paisas son gente supremamente amable, queridísimos, como decimos en Colombia, pero adicionalmente tienen la sana y buena costumbre de almorzar a horas. Entonces, lo que este logro de tener el auditorio lleno todavía a esta hora, pues es un logro de ustedes que creo que vale la pena agradecérselo al público. Vamos a cerrar con broche de oro, porque ya oímos las ideas de las agencias, pero yo sí creo que no podemos perdernos la oportunidad de oír a Roberto, director de Alianzas Estratégicas de Atrápalo.com, que tiene también sus ideas y aportes muy importantes sobre seguramente muchas de las cosas que aquí has oído. Tú no vas a llevar propuestas al FIAC, pero seguramente vas a dejar aquí sobre la mesa varios apuntes interesantes. Gracias, Roberto. Vale, yo les provocaré a la FIAC, ¿no? Bueno, ante todo agradecer a la SIC la invitación. Para mí es un honor venir de España y estar ante todos ustedes para dar nuestra experiencia. Y en honor a los paisas, intentaré no estar más de 10 minutos aquí encima para poder almorzar, ¿no? ¿Qué es Atrápalo? Bueno, me gustaría marcar con dos objetivos, ¿no? Que me presento, me marco delante de ustedes. El primero sería dar el punto de vista de una empresa y una empresa de e-commerce, y el segundo sería que no veáis al e-commerce como algo raro y un monstruo, ¿no? Al final somos una empresa normal, somos personas normales, vestimos un poquito más informales. Hoy, de hecho, yo me he vestido bastante bien para cómo suelo vestir. Pero más allá de eso, somos exactamente igual que cualquier otro negocio, no somos nada diferente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, un minutito diciendo qué es Atrápalo. Atrápalo es una agencia online que vendemos tiempo libre, desde boletos de avión, estancias en hoteles, paquetes, restaurantes, en ingresos, desde un festival de música, un spa. Y esto lo empezamos en el año 99 en España, cuando fue el boom del comercio electrónico. Ahí estuvimos 5 años aprendiendo del modelo, y en 5 años conseguimos convertirnos en uno de los líderes del comercio electrónico en España. No solamente del ámbito del tiempo libre, sino en general, pues conseguimos muchísimos usuarios. A partir de ahí decidimos internacionalizarnos y dijimos, oye, estuvimos con mucho debate interno de decir, oye, ¿cuál sería el mejor modelo para internacionalizar nuestro modelo? Y dijimos, ¿qué sería mejor? ¿Gestionar desde España nuestra expansión en Europa y en Latinoamérica, o ir a los países y tener una oficina local con entidad legal en cada país? Estoy hablando del año 2005 más o menos. Y eso es lo que hicimos. Dijimos, oye, no,
Al final nosotros debemos al usuario, como cualquier empresa. Vivimos para el usuario, que el usuario transaccione con nosotros y que esto nos genere más ingresos que gastos. Y esto es lo que nos llevamos a los bolsillos. Y este es el objetivo de cualquier empresa. Entonces dijimos, oye, pues si vivimos del usuario, estemos más cerca del usuario. Y ahí tomamos la decisión de internacionalizarnos de forma local. Es decir, el primer país fue Chile, el segundo fue Colombia, y llegamos a Colombia contratando equipo colombiano, siendo una figura legal colombiana, y este modelo lo hicimos en todos los países. Hoy en día en Colombia tenemos a más de 100 personas colombianas con oficina legal en Colombia y cumpliendo la normativa, por supuesto, colombiana. Si hoy me pusiera en el 2005 y dijera, ¿fue una buena decisión? Yo creo que sí, pero hay veces que me dan ganas de decir, yo creo que no. Y yo creo que deberíamos dar un poquito una vuelta al modelo y deberíamos decir, oye, desde Colombia vamos a gestionar Argentina y desde Argentina gestionemos Perú, porque de esta forma, cuando los legisladores legislan con su mejor intención, por supuesto, ciertas cosas, yo diría, oye, de esta forma no nos podrían seguir por ningún lado. Entonces, insisto, en Colombia, las 120 personas que tenemos, que gestionen Argentina. En Argentina, México y en México, Perú. Y en España, Francia y en Francia, Italia. Y de esta forma hay muchas veces que como empresa las cosas nos irían muchísimo más sencillo. Para mí, cuando ahora ya muchas veces hablamos, ¿no? Una agencia online, una empresa tradicional. Yo de eso ya no hablo, pues al final somos empresas y como de verdad somos empresas normales. Yo prefiero hacer una división diferente y es modelos de negocio que se basan en fidelizar al cliente y que vivimos de la recurrencia, es decir, hay unas empresas que no, por mucho que te compre un cliente una vez, si te basas en ese modelo de negocio, una agencia de viajes, por ejemplo, está muerta. Sin embargo, hay otro modelo de negocio que de lo que viven es de clientes una única vez en su vida. El mejor modelo para esto, un ejemplo, es el taxista tradicional. Un taxista tradicional muy pocas veces repite el mismo cliente una vez, ¿no? Entonces, con esto nosotros, una agencia de viajes, sea tradicional o sea online, de lo que vivimos es de fidelizar al cliente. De un cliente que te compra un billete de avión, te compre un segundo billete de avión y te compre luego un hotel y luego te compre un restaurante, en el caso de Atrápalo. Entonces, más allá de la legislación, que por supuesto, no digo que no tenga que existir, tiene que existir, por supuesto siempre hay piratas, no digo que no, pero al final cualquier empresa, por lo que nos regimos, y lo decías ahí Federico, el ejemplo de Trivago, ¿no? Por lo que nos regimos es lo que satisfaga a nuestro cliente. Entonces, nosotros lo que vemos de Atrápalo es la legislación está para cumplirla, nos guste o no nos guste, y eso es Atrápalo, siempre cumpliremos con la normativa, pero más allá de eso, por lo que nos fiamos es lo que quiere el usuario. Y muchas veces lo que nos pasa es, de tanto legislar, hay veces que no significa eso que el usuario esté más protegido. Hay muchas veces que un exceso de legislación contra los participantes locales, que es la legislación fácil, y aquí hay un poco ya el tono provocador, ¿no? Hay muchas veces que lo fácil es legislar desde Colombia para Colombia, ¿no? Porque sé dónde estás en la 127, voy a por ti. ¿Cómo legislas contra un hindú? Pues ya no hablo de cómo gestionar el mercado latinoamericano. Todavía a lo mejor Colombia con Perú, pues seguramente se puede entender. Con México también se entenderá. Pero el problema no es Latinoamérica. Los que están aquí no son latinos. Son hindúes, son griegos, son escandinavos en el mundo de la agencia de viajes. Entonces, yo lo que diría es, oye, cuando legislemos, si no podemos legislar para el mundo global, dejémoslo como está. No legislemos. Porque contra quien estamos legislando muchas veces solamente son contra las empresas locales. Y me quedo aquí. Por algo decía yo que cerrábamos con broche de oro porque era la provocación del debate y creo que ustedes, los otros tres panelistas, habrán notado que nunca tantas cabezas se movieron haciendo así como cuando habló Roberto, asintiendo todos muy
pues de acuerdo con muchas de las observaciones que presenta Roberto, que creo que son absolutamente válidas, que como autoridades también debemos tomarlas en cuenta dentro de nuestras decisiones de política pública, que claramente no todo se arregla con la legislación, y creo que para darle cierre a ese comentario en particular no hay sino que volver con la última diapositiva que nos mostró Fidel al inicio de pues cuando introduce el Congreso, que era no necesariamente más regulación o más legislación va a traer unos beneficios favorables para los consumidores, y sí seguramente más prevención podrá lograrlo. Y en esa vía quiero, haciendo un intento y un esfuerzo enorme por tratar de recoger unas conclusiones muy rápidamente, porque en serio los países sí almuerzan temprano, solo para intentar dar unas conclusiones generales. Creo que todos coincidimos en la importancia de la educación al consumidor, y aquí yo quiero hacer un llamado de atención. Yo creo que todos tenemos que entender, todos como consumidores también, y como agencias, tenemos que entender que nosotros tenemos una obligación de informarnos, así como tenemos un derecho a que nos informen adecuadamente, de manera veraz, clara, completa, concisa. También tenemos una obligación de informarnos adecuadamente, un deber que también todos debemos hacer exigible, de manera que en este caso es donde es más latente que en cualquier otro tipo de comercio la necesidad de que el consumidor cumpla con esa obligación de informarse, y lo vimos reiteradamente en todas las charlas y en las presentaciones que ustedes hicieron. Tenemos que educar al consumidor sobre ese deber que tiene de indagar adecuadamente, de revisar bien quién es su proveedor, a quién le está adquiriendo, revisar los reviews, los comentarios que hacen, revisar que no sean comentarios falsos que apoyen de una manera ficticia ese proveedor, no creerle necesariamente a las celebridades cuando hacen esas propagandas pues de algunos productos o servicios, porque es posible que detrás de ese apoyo o esa promoción pues haya también una especie de patrocinio. Bueno, en fin, tenemos que ser astutos, tenemos que ser consumidores avesados, tratar de ir más allá también para informarnos adecuadamente, y las agencias y el Estado tenemos también el deber de promover esa información en los consumidores. Creo que todos tenemos ejemplos magníficos de programas de educación que hemos hecho con nuestros consumidores, cursos virtuales, cursos presenciales, las campañas. Ahí está el Fraud Prevention Month que nos mostró Fidel al inicio, esa campaña liderada por ISPEN pero coordinada por Colombia en este año, para alertar a los consumidores sobre cuáles son sus obligaciones también y sus deberes de información. Están todas las campañas de advertencia que todos realizamos periódicamente, no solamente hoy que es el Día del Consumidor, feliz día a propósito, sino en cualquier momento y de manera permanente tenemos que seguir haciendo esas campañas de advertencia a los consumidores. Entonces, primer punto principal, la educación al consumidor y el deber de informarse adecuadamente. Segundo, cooperación internacional, seguro, o sea, tenemos que trabajar en cooperación internacional para muchas cosas. Uno, para compartir información, la información es clave y nos hace ganar tiempo y hace más eficiente el uso de los recursos de las agencias. En Colombia, hace ya varios años, en un tema que no necesariamente era de comercio electrónico, tuvimos una experiencia buenísima de información compartida con FTC de Estados Unidos, que adelantó una investigación que sirvió de base para que luego muchas agencias en nuestros países lo replicáramos contra una marca de ropa deportiva, un calzado deportivo que incurrió en un tema de publicidad engañosa, y de ahí todos aprovechamos eso es aprovechamiento eficiente de los recursos. Entonces no solamente compartir información, también apoyarnos en investigaciones, seguramente conformar una plataforma o tratar de ampliar lo que tenemos como plataformas en México y en Colombia, que hay que decirlo, la de Colombia es hija de la plataforma virtual mexicana de solución de controversias. Entonces ahí también tendremos que hacer un trabajo importante, y seguramente después del FIAC nos contarán qué salió de tantas propuestas importantísimas. Y no puedo dejar de lado la importancia que tienen los mecanismos de autorregulación o de corregulación. Creo que ese también es una forma importantísima de llenar un vacío grande que se puede estar presentando, y es la forma en la que el sector privado, la industria también se pueda vincular a tratar de solucionar esos temas sin necesidad de que todo sea regulación, de que todo sea legislación. Creo que ese es un mecanismo que no podemos dejar de lado, que creo que de alguna manera
va a solucionar todos o en gran parte los inconvenientes que se presentan. Y aquí concluyo con otra cosa que es común en todas las presentaciones y lo notaron. No estamos satanizando al comercio electrónico, no estamos satanizando a los proveedores de servicios o prestadores de servicios o proveedores de bienes a través de comercio electrónico. Hemos dimensionado la real situación que se presenta con los proveedores de comercio electrónico. Efectivamente es un número creciente el de las quejas que se presentan a través de esto, y es una dificultad que se nos presenta a las autoridades y por eso se han prendido alarmas, pero claro, tampoco estamos diciendo que realmente los mecanismos de comercio electrónico hayan sido el acabose y que las agencias no podamos hacer nada. Hemos buscado mecanismos, los seguiremos buscando, y creo que con la ayuda del sector privado seguramente podremos llegar a un buen acuerdo para la industria, para las agencias y para el consumidor, que finalmente es lo que nos interesa y nos convoca a todos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctora Mónica, gracias también a los panelistas. Hay varias frases de las que salieron de ese panel que podrían quedar puestas también en Twitter con nuestro numeral con el que estamos etiquetados y con el que fuimos tendencia hace un par de horas. Ojalá lo volvamos a hacer. El almuerzo, como ustedes bien saben, está incluido dentro de la programación del evento de hoy, es en el 8º piso, así que buen provecho y nos vemos a las 2 de la tarde. Gracias.